Es un placer hablar con vos. ¿Cómo estás? Gracias, bien, bien, acá estamos, por suerte. Bueno, me alegro mucho. Aguantando. Sí, ¿no? Este es la palabra de moda, pero venimos arrastrando una moda de hace unos cuantos meses, Y bueno, Gabriel. vamos para el año. Sí, vamos para el año. Vamos para el año. Bueno, sabes que hoy se nos daba por hablar de este terrible, qué sé yo, desastre que estamos teniendo en nuestro medio con el tema de los femicidios y demás. Automáticamente me acordé porque lo tengo siempre en un rinconcito del corazón, todas tus obras, pero Otelo en especial, por el terrible trabajo que has hecho con esa apuesta. No me canso nunca de decirlo y no me canso nunca de recomendarla. Pero lo que sí me había dado cuenta es que habíamos hablado mucho de la adaptación de Shakespeare al clown y demás, pero nunca te había preguntado un poco más en profundidad cómo habías trabajado el tema de los celos y de la tensión que esa pieza tiene en tu adaptación, en tu puesta. Así que yo quería preguntarte hoy, en esta tarde, ¿cómo habías abordado el tema de los celos, la posesión del otro, la disposición del cuerpo del otro, cuando decidiste adaptar Otelo a tu arte? Y bueno, fue un tema difícil, me acuerdo. No fue nada fácil, porque porque cada vez que se acercaba el momento de tener que trabajar la escena de que hay que matar a una chica en escena, Sí. la verdad que me preguntaba cómo se hace eso para ser digno artísticamente, no caer en algo burdo, Mm. y sobre todo dos cosas que odio: lo falso, ¿no?, de una escena de teatro, y lo que es peor, la violencia real en escena, que la odio. Mm. O sea que me parece horrible cuando dos actores cada noche tienen que ponerse violentos. Me parece que hay mil maneras más inteligentes de mostrarlo, porque lo importante del trabajo artístico no es el trabajo político, que es el de denunciar y cambiar las cosas de una vez por todas. El trabajo artístico es el de remodificar la mente de la persona, de poder hacerlo ver cosas que normalmente no ve en su vida, Mm. y también con placer, con disfrute, no solamente con sufrimiento. Entonces era muy difícil. Me acuerdo que cada vez que ensayábamos yo la dejaba para después. Yo le decía a los chicos, no, bueno, dejémosla porque después la vemos, después la hacemos. Hasta que encontré la vuelta, pero que era una vuelta artística, técnica y visual. Entonces ahí pude expresar todo lo que me parece que hay que expresar, que es la profunda locura, violencia del momento, ¿no? Mm. Que yo creo que lo lindo si algo me siento contento de Otelo, es este resultado entre haber llevado a la gente a ver algo muy fuerte, como es el tema de los celos, el tema de el engaño quiero decir moral, no de una persona que engaña, sino de un corrupto que te hace creer que, como es Yago, que le hace creer a Otelo que su mujer lo engaña, que es una manera de hacernos creer un montón de cosas que en la actualidad nos hacen creer también, ¿no? Claro. Mucha gente nos hace creer muchas cosas. Pero sobre todo de llegar al punto donde decís, bueno, todo lo trabajé desde el humor, tratando de acercar a la gente a todas estas problemáticas. Creo que el humor es una herramienta de inteligencia y no de escape ni de Hola, ¿te superficialidad. escucho? ¿Estás ¿Sí? ahí ¿Me todavía? escuchás? Yo sigo. Ah. Hola, Gabriel, ¿Estoy? ¿estás por ahí? Yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Uy, Creo que lo creo que lo perdimos, perdimos. vamos a intentar la comunicación nuevamente. ¿Tú me escuchás? Yo te escucho. Ahora sí. Voy a tratar Está bien. de sumar, porque, viste, con este tema de la pandemia no tenemos a todo el equipo en el estudio. Estoy tratando de sumar a Emiliano a la conversación, pero nos habíamos quedado... Mientras tanto le puedo preguntar yo. Sí, Gabriel, claro. ¿qué tal? Buenas tardes, soy Vicky Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te quería preguntar algo con respecto a esto que dijiste de, bueno, la enorme dificultad que te generó justamente la escena del crimen, y que finalmente encontraste una vuelta artística que pasaba por la técnica, por lo visual. Y mi pregunta es si yo tuve el placer de verla, creo que es de esas obras que a uno le quedan grabadas, ¿no? Si algo de los recursos audiovisuales, justamente,
el uso de la cámara, de la pantalla, como mediador en esa situación de violencia, te sirvió, digamos, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue esta vuelta que le diste? Sí, la vuelta es en relación a lo que venís trabajando, porque yo lo que hice en la obra es que el malo, por así decirlo, lo hago muy simpático y muy divertido. Sí, es encantador en algún punto, sí. Es encantador, es un verdadero HDP, sí. y lo hago mucho a través de la cámara. Él conversa con nosotros a través de un Zoom, por así decirlo, grande en primer plano. Entonces es como que la misma cámara, que somos cómplices de un asesino, porque nos estamos divirtiendo con un asesino, sí. Finalmente es la misma cámara la que elimina y genera el femicidio. Pero también hay algo de la oscuridad, sí. de hacerlo en oscuridad, con muy poca luz y con mucha sugerencia, porque yo creo que el celo, el momento que uno enloquece y llega a ese límite de la vida, uno está enceguecido, uno no ve más nada. Creo que la persona que llega a ese punto es que no está viendo lo que está pasando. Entonces me imagino que haya un miedo a la oscuridad, un miedo a perdernos en esa locura. Es una locura humana, y que es terrible, pero es una locura humana. No podemos tomar... es interesante que Shakespeare nos habla de esto hace 600 años que esto pasa. O sea, 600 años que no pasa hace mucho más, pero quiero decir que algún artista empezó a decir, bueno, hablemos de esto, ¿no? Esto que es normal, ¿les parece normal esto a los hombres? En todo caso, me parece que es interesante este lado de la cámara, por supuesto, la sugerencia y la oscuridad. Y sobre todas las cosas, cambio del lenguaje. Quiero decir, no me río más, y la actriz pega unos gritos que te quedas con la piel de gallina. Sí. Entonces, quiero decir, cambio de lenguaje también es muy importante. El decir, nos estuvimos riendo y ahora no nos reímos más, y lo que es más difícil todavía es volver a reírse más tarde, porque también lo hago. Sí, entonces, sí. No, pero quiero decir, creo que lo interesante es utilizar la no risa para poder decir algo personalmente. Quiero decir, yo me pude reír en toda la obra de situaciones trágicas, y de esto no. Entonces creo que también se está diciendo algo al espectador. Pero bueno, no sé, no es fácil, ¿eh? Te digo que a mí me cuesta mucho ser objetivo en decir algo, ¿cómo decirlo?, moralmente correcto. Yo creo que yo estoy contento que la gente esté feliz de ver el espectáculo. Gabriel, me hace muy, muy feliz. Gabriel, ¿cuánto hace que empezaste con el trabajo de adaptación de Otelo a tu dramaturgia y a tu puesta tan particular? Digamos que el trabajo sobre Shakespeare viene hace muchos años. La relación entre teatro y payaso la hago hace muchos años. Te lo preguntaba, sí. Otelo es del 2012, cuando yo empecé a hacer la adaptación todo y los ensayos, y se estrenó en 2013. O sea que fue un proceso muy interesante de todos estos años, con todo lo que pasó con los movimientos feministas. A eso iba, porque yo justamente lo que te quería preguntar es eso. Cuando empezaste esta adaptación, ¿qué percepción de este tema, que me parece que es totalmente diferente del abordaje que le estamos dándole actualmente, y cómo transitó, cuánto cambió tu forma de ver ese abordaje desde que empezaste hasta el momento actual, cuando la obra todavía, y gracias a Dios, sigue en cartel? Sí. Mira, mucho, porque lo que fue muy impresionante fue, primero, que cuando hacemos la obra hubo unos femicidios delirantes. O sea, que el femicidio existe, y es una locura, y yo me acuerdo que fue un caso en el 2012 de un chico que mató a la abuela de ella, a la abuela y a la hermana de ella para vengarse de ella. Que no la mató a ella, sino que mató a los familiares para vengarse. Una cosa, yo me acuerdo de eso, me acuerdo que leíamos la noticia y era como un delirio estar trabajando eso. Por eso también me daba mucho miedo tratar el tema. Sí, por eso te lo pregunto. Uno lo mira ahora, lo mira ahora con perspectiva, y cada vez que lo pienso más interesante la nota que estamos haciendo, porque me parece que no sé si te preguntaron mucho sobre esto. No, sí, lo interesante fue de
que con el tiempo los movimientos feministas, todo lo que iba pasando, de Ni Una Menos en 2015, y bueno, la obra iba tomando un significado cada vez más potente y más fuerte y más responsabilidad ante el hecho moral, porque yo no tengo ganas de estar en contra de lo que pasa, al contrario, y muchas veces con algunas personas que se han sentido molestas con el espectáculo y que he tenido que charlar y decir, pero creo que Shakespeare está proponiendo algo, y yo estoy proponiendo algo a través de Shakespeare, que es una crítica. Lo que pasa es que no es una crítica moral y política, es una crítica artística y un pensamiento hacia la visión de la dificultad del hombre en posesión de la mujer, porque es muy interesante esta relación también, porque uno ve el femicidio, pero hay algo más fuerte en Otelo, es que él es negro, Sí. debe tener 40 años, Sí. es un general de alto nivel, y ella es rubia, debe tener 20 años, y deja al padre y a toda la sociedad para casarse con él. Y ahí el engaño falso, porque está provocado por una persona que le hace creer que ella lo engaña, y la locura de que, bueno, si ella me engañó, tengo el derecho a matarla. Y eso también está puesto como duda, no es porque se dice, sino porque queda como absurdo, ¿no? Y yo creo que hay algo muy interesante de Shakespeare, cómo lo va planteando, y es muy interesante Shakespeare en nuestros días, ¿no? Sí. Cómo él plantea esto, porque él lo plantea además desde el racismo. Plantea los celos, el racismo, el femicidio y la corrupción. Plantea los 4 puntos en el mismo lugar. Así que es como que es un riesgo enorme el humor dentro de esto. Y cuando hablo de humor, te insisto que no es parodia, no es una burla, no es una cosa chabacana, no es algo súper fuera. El que la vio habrá visto que la forma es una forma refinada. Pero quiero decir, me encanta hablar porque lo que puedo decir es sobre mi incertidumbre, mis dudas, mi miedo, mi bronca. Puedo hablar de eso, pero no puedo decir algo completamente objetivo ni completamente porque también creo que como artista tengo la obligación de separar el trabajo artístico, en mi caso, del trabajo político, que también lo tengo, que también lo creo político. Por supuesto que sí. Ahora vamos a ir a eso, sí. Te quería preguntar... Sí. No, te quería preguntar un poco esto que comentabas, ¿no? Que obviamente Shakespeare, si hay algo que salta a la vista en cualquiera que haya leído a Shakespeare alguna vez o que haya ido a ver alguna obra, es que se aboca a las pasiones más universales del ser humano, ¿no? Y entonces mi pregunta es, un poco a raíz de esto que decías, ¿de qué elementos se sirve el clown para retratar los sentimientos humanos más universales, como por ejemplo los celos, la envidia, la corrupción, el racismo, ¿no? Que creo, quisiera saber cuál es tu opinión al respecto, pero me da la impresión de que el clown es justamente una vía privilegiada para abordar esto. Yo creo que hay que entender una cosa. Me parece que yo soy medio un loco, que hago Shakespeare desde el clown, pero habría que pensar que en la época de Shakespeare estaba en contacto con los payasos de la época, sí. Y que los veía en la calle. Esa gente era recontra popular y él los contrataba para actuar en sus obras, y él llevaba al público de ese payaso a su obra. O sea que lograba llenar la sala, que es lo que él necesitaba, porque era productor, con la entrada masiva del pueblo, no solamente la parte aristócrata, que es la parte que capta el lado filosófico de Shakespeare y el lado poético. La gente ve la historia, la gente se queda con la boca abierta con una historia tan potente como la de un negro que se casa con una rubia, con un moro que se casa con una rubia, y le dice al padre, mira, le dice a todo el mundo, yo amo al negro, y otro que odia. O sea, estamos hablando de temas de tensiones dramáticas. Toda tensión dramática potente y bien escrita sirve para el drama como para lo cómico. No es que al haber una buena tensión dramática y está bien escrita, va a funcionar tanto para lo dramático como para lo cómico, y es a uno de seleccionar qué quiere utilizar de estos lugares. Pensar que lo trágico es solamente dramático es un error. Lo trágico puede ser tragicómico, porque la vida cotidiana es tragicómica. Nos pasan cosas terribles y después nos reímos de lo que nos pasó, porque es una descarga emocional. Vos sabés que, por otro lado, te quería decir una cosa que me parece súper...
No, solo una cosa. Sí, decime. Shakespeare Sí. es muy bien sabido que si no era homosexual era bisexual. Primer punto. O sea, está muy claro en su trabajo y en millones de dedicatorias que ha hecho en sus poemas, etcétera. Después, sus temas no son solamente las grandes pasiones, son las mujeres. O sea, él está plagado de mujeres alrededor. Cleopatra, Romeo y Julieta, y en Romeo y Julieta es Julieta el personaje potente que tiene una relación clara con la familia y con las problemáticas que puede haber y con la iglesia, etcétera. Cleopatra ni hablar, Desdémona ni hablar, Ofelia en Hamlet, aunque digamos que Hamlet es Hamlet, Ofelia es la que muere. O sea, él la tiene re clara con la mujer. Sí, Cordelia en Rey Lear y bueno, en realidad con las tres hijas, Macbeth con la claro, mujer, es verdad. O sea, está claro, y es más, la básica relación del que hay que entender es que en la época de Shakespeare las mujeres no podían actuar, eran hombres haciendo de mujeres. Entonces, es muy loco también esto, donde él está haciendo hablar a un hombre que se viste de mujer, y en la mayoría de las obras de Shakespeare las mujeres, para poder sobrevivir, se escapan no sé dónde, al bosque o a otra ciudad, y se disfrazan de hombres. O sea que tenemos un actor que hace de mujer, que vuelve a disfrazarse de hombre. Y eso es teatro. Eso se llama teatro. Estamos hablando con... le quería contar a la gente que estamos hablando con Gabriel Chamé Buendía, dándonos un gustazo enorme, con una persona tan lúcida del arte local, dueño de un ingenio para la puesta y la dramaturgia, transmitiéndonos ideas de formas que jamás pensamos que nos iban a poder llegar. Te quiero contar, Gabriel, que dadas los inconvenientes de la pandemia, hay otro integrante del grupo que está fuera del estudio y quiero verificar si te está escuchando y si tal vez puede también intervenir, porque las comunicaciones así compartidas por plataformas sufren un poco. Es Emiliano. Tranquilo. Que está fuera del estudio. Quiero saber si estuviste pudiendo escuchar, Emi, y tenés alguna pregunta yo escuché bastante bien, no sé si me escuchan a mí. No, yo te escucho bien, no sé si Gabriel te escucha también. Te escucho también, sí. Listo, entonces puedes preguntar, Emi. Gabriel muchas veces contaba acerca de algún recorrido en su obra, en este caso en Otelo, pero más allá de Otelo, no sé si el público lo habrá leído así, lo habrá interpretado así, o algunas cosas que parecía buscar Shakespeare. Y yo le quiero preguntar si alguna vez, él pensó en algo y se encontró con una respuesta del otro lado que lo sorprendió, sea del público, sea en relación a Otelo. Él contaba muchas veces que en sus primeros años era por ahí usual que, no sé, Alfredo Alcón, Dragún, Cosa, Gené, lo fueran a ver. A ver, si alguna vez se encontró con una idea muy clara que tenía él acerca de lo que estaba haciendo, y del otro lado una interpretación, que lo descolocó. Bueno, siempre, imagínate la cantidad de encuentros de artistas, de comentarios o de simples públicos o de trabajos sociales, ¿no? De encontrarte con que, como hago clown, si eso no, la gente, responde y hago humor. Mucha gente trae como gente con discapacidad, traen chicos con problemas que están encarcelados y los traen. Me acuerdo de una función en Uruguay que había todo un grupo de chicos que estaban, no digo en prisión, pero sí encerrados de manera bastante severa, y los chicos con Otelo deliraban y le gritaban a Desdémona y le gritaban a él y decían cosas fuertísimas del estilo matala, dale. La catarsis del teatro, para eso se inventó el teatro, porque se inventó para que la gente deje de matar al otro, se inventó para que aprendan a hacer y que podemos sacar nuestras locuras humanas a través de un hecho artístico y no de un hecho vivencial de destruir al otro. Eso. Pero esa no me la acuerdo, esa me la acuerdo, y que estábamos, y que además la actriz, que era Julieta Carrera en ese momento, lo tomó muy bien, y cómo me acuerdo cómo reaccionamos, y al final cómo aplaudieron, y ellos estaban poseídos con la obra. O sea, quiero decir, es muy interesante lo que produce el teatro, lo que produce el payaso y la payasa, lo que producen a nivel del inconsciente del público, porque nos lleva a un lugar fuerte a nivel de vivencias y al mismo tiempo un estado lúdico de la infancia. Entonces hay una relación de las dos cosas entre por ejemplo, cuando ven Otelo saben perfectamente que todo es falso,
la muerte. En ningún momento intentamos que sea verídica. Sin embargo, la fuerza de la imagen y la fuerza de la lúdica nos conectan con sensaciones creativas, con sensaciones dinámicas. O sea, la mente está dividida, sabe que es mentira y al mismo tiempo está disfrutando de la mentira como un hecho real. No sé cómo explicarlo. No, es que es así y en la platea se siente de esa manera, como la platea se transforma de pronto y entra como en un túnel oscuro, preparado para ver lo que sabe, porque la generalidad del público sabe de qué va la trama de Otelo, y sin embargo... Y además, la obra se llama Otelo termina mal. Termina mal. Eso es otra genialidad tuya, que es maravillosa. Yo te quiero preguntar, cuando hiciste la referencia recién de que vos también tenés que saber separar la parte, digamos, de la dramaturgia y de el Gabriel Chame Buendía, ciudadano, inserto en una sociedad que está enferma de algo que produce esto. Y yo lo que te quiero preguntar, si a través de este análisis que vos tuviste que hacer para abordar este tema, ¿crees que estamos bien encaminados en cómo lo estamos tratando o cómo nos estamos haciendo cargo? ¿O le estamos esquivando algunos conceptos que dejamos afuera respecto de los celos, la venganza, la posesión, este menjunje que nos lleva a esa ceguera, o algunos individuos, lleva a esa ceguera que describiste vos y el tipo ya no ve lo que está pasando? Y bueno, son las preguntas difíciles y difíciles de responder porque nadie es dueño de la verdad en estos casos, ¿no? Pero para mí creo que está muy bien. Quiero decir, se está haciendo lo que se puede, se está queriendo mejorar, se está luchando políticamente para que las cosas cambien. Nunca se va a hacer perfecto, se hace con millones de errores y lo importante es que eso tiene que cambiar o hay que concientizar a gran parte de la población. Y esto ha generado también al mismo tiempo, me parece a mí, una doble contradicción con respecto a las personas que no están de acuerdo y que están todavía más en guerra con la situación. Pero creo que había que hacer algo y se está haciendo. Eso por un lado. Por otro lado hay que entender que el celo, yo siempre me pregunto, porque ¿quién no ha sentido celos? ¿Quién no ha sufrido? El celo no puede ser una cuestión moral, es una cuestión que uno lo siente, es una locura, el cuerpo se te posesiona. Sí. Hay algo que uno tiene miedo de uno mismo y es un sufrimiento horripilante. O sea que también entender el hecho humano de lo que sucede emocionalmente, uno tiene que decir, pero ¿cómo nace esto en uno? ¿Por qué esto nació en mí? ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cuál es la confusión? ¿Y cuál es la problemática educacional de cada uno de nosotros y algunas personas mucho más desde muy niños? ¿No? Que para mí hay un problema de educación profundo y de comprensión. Y después hay una cuestión que es real, hace falta justicia y leyes. Y esto es así, y no hay tutía. Dandy. O sea, eso ¿Perdón? No, lo estaba invitando a Emiliano, que está afuera, a que si tiene alguna otra pregunta, porque ya queremos ir redondeando y no abusar de tu tiempo tampoco. No, yo soy feliz cuando charlamos, Fernando. Gracias. Quería robarle unos minutos para pensar la producción artística, para pensar en términos también de plata. Digo, él ha trabajado en Madrid, ha trabajado en Francia, en los más diversos lugares, ¿no? Y a la vez se lo vincula a Love, pasa que hasta también trabajado en el teatro comercial. Digo, ese mundo, el de Love, ¿cómo es la idea de subsidios, de aporte, de ayuda en esos países europeos y en qué se diferencia de Argentina, si es que en algo? ¿Cuáles son las condiciones de producción del artista en un lugar y otro? Y sí, bueno, son lugares muy diferentes, por eso también me parece interesante todo lo que estuvo pasando ahora con respecto a la pandemia, que le pasó al teatro, porque ahí se ve como el teatro argentino, a pesar de ser un teatro maravilloso y de gran reputación internacional, después no es tenido en cuenta. Yo no estoy diciendo que el teatro o que el trabajo artístico sea esencial, no voy a decir eso, me parece absurdo. Lo esencial sabemos que es otra cosa. No quiere decir que no sea esencial para el espíritu, pero no es esencial para que por una enfermedad, etcétera. Ahora, lo que se nota como políticamente, tanto Argentina como Latinoamérica, no tiene en cuenta la profundidad de la carga que tiene el amante al arte en sus diferentes corrientes. El público latinoamericano y específicamente el argentino y profundamente el porteño ama el arte y la gente necesita hacer un trabajo artístico. Esto no se tiene en cuenta a la hora de una crisis
Entonces lo que pasa es que queda destruido todo un sector cultural, que es lo que está pasando ahora, y que esto es grave. Yo no estoy diciendo, repito, que el arte es esencial, estoy diciendo que si no se lo cuida, se lo destruye. Es todo lo que puedo decir. Y se lo está destruyendo. Después, en países de Europa pasan otras cosas. Quiero decir, por ejemplo, esto que pasa acá, que es el off, porque el off, ¿qué significa? El off es una consecuencia de no poder trabajar comercialmente o subvencionadamente, claro. Entonces está en la auto, como se dice, bueno, financiarse uno mismo, sí. El poder desarrollar, el generar uno mismo el producto. Y esto, los países latinoamericanos, poco a poco, porque insisto que Buenos Aires es la ciudad más fuerte, junto otra vez con México, que han generado el teatro interno de la gente, quiere decir que sale de la gente y que la gente lo produce. Entonces hay una libertad de producción muy grande y sobre todas las cosas una posibilidad a formarte arriba del escenario con más horas que un artista europeo, aunque parezca mentira. ¿Por qué? Porque en Europa todo es subvencionado y todo se protege. Eso son lugares proteccionistas, o sea, un artista se queda sin trabajo y el gobierno, como acá con el ANSES, tiene un dinero para el artista que trata de ayudarlo hasta ver hasta dónde podemos llegar. Esto está pasando en este momento, ahora. Entonces, entiendo que parece una locura, pero al mismo tiempo es una falta de pensamiento ideológico. Quiero decir, por ejemplo, vamos a otra. Me acuerdo que un discurso de Jacques Lang, que fue el ministro francés que en los años 70, en la época de Mitterrand, 80, en la época de Mitterrand, fue el ministro de Cultura, el tipo le dijo a todos los ministerios que lo que él necesitaba como presupuesto del Ministerio de Cultura eran 120 kilómetros de autorruta, nada más. Que con 120 kilómetros de autorruta por año ya tenía el presupuesto. Esto es la realidad del arte. El arte, el arte por supuesto que a veces es un presupuesto menor, pero es un presupuesto. Ahora, volviendo a lo que estaba diciendo para cerrarlo, la problemática es que ahora dependemos, en Europa se depende mucho de cuestiones administrativas para poder generar una subvención, y las subvenciones tardan tal vez 2 años en conseguirse, por lo tanto un producto de teatro tarda 2 años en hacerse, y por lo tanto después es muy difícil, si no se vende y no está recontra en una red vendida, no se puede actuar. Por lo tanto, el joven artista tiene menos posibilidades que el joven argentino de actuar más o menos, porque el joven argentino se muere de hambre pero actúa más. El joven europeo tal vez gana más dinero pero tiene muy pocas posibilidades de actuar. Mira, esto son las contradicciones interesantes a estudiar. Sí, una novedad, la verdad que uno tiende a pensar que... Por eso me parece importante cuidar, pero claro. Cuidémoslo. Bueno, Otelo está todavía en cartel. Yo creo que después de haber conversado con vos es la mejor noticia que podemos darle a la audiencia. Y esto va a estar en la Sala Caras y Caretas hasta finales de marzo, algo así. No. Nosotros hasta que la pandemia no nos arrase, seguimos. Vamos todavía. Seguimos, no. O sea, estamos en la Sala Caras y Caretas, que está en Sarmiento 2037, sí. Todos los viernes a las 20 horas, y lógicamente hay un súper protocolo, súper cuidados, 3 butacas para un lado y 3 butacas para el otro sin nadie. Pero la sala es espectacular para... La sala es la sala ideal porque son 400 butacas y tenemos mucho espacio, y meter a 140, 150 personas es muy cómodo. No estamos, y después la distancia con el escenario es correcta y la acústica es muy buena. Entonces, qué maravilla. Y después hemos hecho todo para que, guardar la lúdica del teatro físico, pero al mismo tiempo, por ejemplo, ¿qué tiene de bueno el clown? Que en vez de gritarle o hablarle fuerte a la cara del otro, dirijo la mirada hacia el espectador, y lo mismo que hacía mirando al otro, lo hago mirando al público, entonces el aire va para afuera y no al compañero. Y así como pequeñas avivadas, es decir, que si hacemos así va a ser todo. Y por supuesto, mostrar que el teatro, todos estamos en riesgo. Nadie puede decir que estamos salvados de nada. Estamos todos en riesgo. Pero el teatro no es la mayor posibilidad de contaminante que hay, como se lo tuvo. Me parece que hay un error.
Creo que el fútbol es mucho más peligroso. Pero Sí. bueno, no, como es un negocio diferente, no vamos a discutir del tema. Pero no vamos a decir nada, es que cada uno haga su negocio. Pero es una pena maltratar al teatro, porque el teatro, toda la gente del teatro tenemos mucha conciencia, mucho cuidado. Además hay todo un sistema de hisopado, de quincenal para todos los artistas. O sea, hay todo un tema de cuidado. O sea, tenemos mucha conciencia que lo que menos queremos es que el teatro se termine y que la gente sufra dentro de un teatro. Me parece que, así que ahí estamos. Por Todos los supuesto que viernes a las sí. 20 horas. Yo, para cerrar, te quiero preguntar, ¿con cuánta facilidad podrías haber sido amigo de Otelo o de Yago? ¿O con cuánto desafío podrías haber sido amigo de Otelo o de Yago? No lo sé, de Otelo, quién sabe si no lo habré sido ya, ¿no? No sé, porque Otelo, uno lo ve el lado celoso, pero Otelo es un ser increíble, es un hombre que su peor defecto es que no duda. Hamlet duda, y Otelo no, por eso comete los errores que comete. Quiero decir, es un valiente, es un hombre que, además que Otelo es el personaje que tal vez nos salvó a todos. O sea, es el tipo que logró que estemos en paz y seguros. Es un gran guerrero, es el Che Guevara, qué sé yo. O sea, es ese, que después se puso celoso y mató a la mujer. Porque vino otro y le dijo que era así, una cosa de locos. Pero quiero decir, Otelo es un personaje maravilloso también. Después uno ve su aspecto contradictorio y cuando él se contradice, muere. O sea, hasta que no se contradice va todo bien. Y Yago, quién sabe si uno no lo conoce y no se da cuenta que está al lado, porque es un ser más inteligente, es un ser que puede dibujar el futuro en su mente y manipularlos y todas esas personas, estamos en contacto con personas así, Sí, muy sí. seguido, Sí. en nuestra profesión más. En todas nadie se salva. Gabriel, ha sido un verdadero placer, como siempre, hablar con vos. Aprovecharemos mientras la pandemia no los arrase para ver por tercera, por cuarta, por quinta vez Otelo. Siempre vemos cosas distintas cada vez que vamos a verla. Llevamos a gente de la mano para que la vea. Somos difusores de tu arte y de tu idea y de tu propuesta. Es siempre un gusto hablar con vos y te queremos agradecer nuevamente que te hayas comunicado con nosotros esta tarde. Muchísimas Un gracias. placer, Fernando, y un saludo a todo el equipo. Espero que nos podamos ver Gracias. cuanto antes, mucho mejor. Qué Muy- ganas de estar en el estudio, ya tan divertido. Sí, bueno, pero ya lo vamos a volver a hacer. Un gran abrazo, Gabriel, un amigo de la Igual casa. para ustedes. Gracias. Gracias. Habló con nosotros Gabriel Chame, buen día, desde algún lugar donde se escuchaban pajaritos, y con la alegría de poder haber hecho la conversación limpia con Emiliano también. Me daba mucho miedo que Emiliano por las comunicaciones no se pudiese contactar bien.